Seminario de Investigación Educativa, doctorado en Educación de la Universidad Única Autónoma de México, sede de Aguascalientes. Presenta a continuación la actividad 2.1 correspondiente a la explicación del documento de la actividad 1.1, enfocado principalmente en las preguntas de investigación derivadas de 5 estudios. Mi nombre es Alex Díaz Naranjo, del fecha 21 de mayo del año 2021. Por lo tanto, en este seminario de investigación educativa es importante dar respuesta a una serie de planteamientos con los cuales queremos abordar algún tipo de conocimiento, donde las respuestas pueden ser de carácter descriptivo, explicativo, predictivo, respectivamente. En este caso, el tema a investigar es el tema del conflicto y los antecedentes que se han buscado para este tipo de investigación o de indagación van a estar referidos al tema del conflicto, pero fundamentalmente al tema de la voluntad y cómo ésta incide a la hora de desarrollar, enfrentar y superar el conflicto. El conflicto transversalizado y entendido fundamentalmente desde el contexto del aula escolar, de la convivencia escolar. Por lo tanto, quisiera introducir diciendo que la idea es desarrollar y efectuar el presente proyecto de investigación con fines de comprender el tema de la voluntad en el desarrollo del conflicto y sus relaciones con la convivencia en un grupo de estudiantes de grado décimo de la institución educativa La URE del municipio de Santa Rosa de Cabal, en el cual ejerzo como docente de filosofía, educación religiosa, ciencias políticas y económicas. Para ello, entonces, se han tomado dos antecedentes internacionales. Uno es el de la doctora Nora Arellano, que es investigadora de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baral de Venezuela, donde presenta un estudio sobre la violencia escolar y la prevención del conflicto. Y los docentes investigadores de universidades argentinas, los investigadores Andrea Iglesias y Verónica Silva, que realizan un trabajo titulado Docentes y estudiantes en busca de respeto, un análisis de los vínculos intergeneracionales en contextos de desigualdad de las escuelas secundarias argentinas. Analizando las preguntas de investigación que se van a dar, tanto las principales como las secundarias, dentro de cada una de estas dos investigaciones, encontramos que el tema fundamental del conflicto es el que va a estar relacionado con la formación académica, pero también con la estratificación social de cada uno de los individuos que está siendo investigado. Por lo tanto, no se aborda profundamente el tema de la voluntad, que es el que me interesa desarrollar como investigador una vez que es la conclusión y la superación de la tesis de maestría que presenté cuando hice la investigación referente, y es muy importante tener esto en cuenta, referente a las concepciones de conflicto escolar en los grupos de estudiantes de grado décimo. Es importante establecer sobre las concepciones de conflicto porque en las indagaciones y los resultados de la investigación no se abordó el tema de la voluntad. Es bien conocido aquí en Colombia nuestro tema de conflicto interno que lleva más de 70 años presente en nuestra realidad nacional, y se dice desde el folclore popular que para poder pelear se requieren dos, es decir, que debe haber una voluntad de ambas partes para poder enfrentarse a partir de las diferencias. Entonces, dentro de ese contexto, el tema de la convivencia, el tema del conflicto, debe ser entendido a partir de la voluntad. No se educa para el conflicto, sino que se educa para la voluntad. No solamente para evitar el conflicto, sino también para enfrentarlo y superarlo como un elemento importante dentro del contexto de la actividad humana. Dentro de este contexto encontramos dos antecedentes nacionales. Uno que está vinculado desde los licenciados Daisy Forero y Edison Giovanni Lombana Chaparro y Edison Solórzano Peña sobre el tema de cómo la influencia de la familia y la escuela, la educación de la voluntad, facilitan a los estudiantes tomar decisiones a la hora de buscar su orientación profesional. Pero también encontramos, y muy importante, el tema de la formación docente en la educación para la paz en la Escuela Normal Superior de la Cruz. Dentro de estos nacionales vamos a encontrar un elemento muy interesante. Uno es el conflicto de intereses que se va a dar con los investigadores. Daisy Forero, Edison Giovanni, Lombana Chaparro y Edison Solórzano Peña, conflicto de intereses entre la familia, el mercado laboral y la decisión de los estudiantes frente a la formación profesional del estudiante y
la educación para la paz dentro de un contexto, y es muy importante, de una cultura de violencia que ha azotado a la sociedad colombiana durante más de medio siglo. Por lo tanto, encontramos que hay un conflicto de intereses, pero no es un conflicto violento, no es un conflicto armado, es simplemente educar para la voluntad de ser asertivo a la hora de tomar decisiones. Esta asertividad se debe trasladar al tema importante y fundamental que tiene que ver aquí con la educación para la paz. Y esta educación para la paz tiene que ver con la prevención del conflicto violento, del conflicto armado y de la confrontación a partir de la diferencia, es decir, una educación donde nos centremos que el elemento cumbre, el elemento importante, el elemento fundamental va a estar relacionado con ese deseo de poder superar una situación difícil, una situación conflictiva, una situación violenta, antes que entrar a desarrollar una confrontación por diferentes puntos de vista frente a una realidad que es diversa en el contexto de los actores. Por último, quiero entonces dar cuenta sobre un antecedente de carácter local, digamos más bien regional, dada nuestra herencia de la colonización antioqueña, y es que los investigadores San Andrés Ospina Mesa y Vladimir Montoya Arango y Lidia Sepúlveda López han desarrollado un trabajo titulado La Escuela es Territorio. Es una cartografía social de experiencias pedagógicas en instituciones educativas de Medellín y Bello, Colombia, con el objeto de dilucidar cómo la escuela se constituye en un lugar donde se producen conocimientos, pedagogías y metodologías específicas que involucran a los actores sociales del desarrollo. Es decir, dentro de este contexto de esta investigación vamos a identificar que es muy importante encontrar cómo estas experiencias pedagógicas han permitido que los estudiantes puedan identificar la problemática social, las relaciones interétnicas, intersociales, intersectoriales y aprender a superar que en los últimos 25 años Medellín, el área metropolitana vinculada con Itagüí y con Bello, se han convertido no solamente de ser uno de los lugares más peligrosos del mundo a pasar a convertirse, en este caso Medellín, en una de las ciudades más cosmopolitas, una de las ciudades más competitivas y poder atraer visita e inversión extranjera a partir de la educación como elemento superatorio de los conflictos y de la violencia heredadas del conflicto social colombiano. Para ello es importante entonces que nosotros entendamos, a modo de conclusión, que en la sociedad actual, una sociedad que está regulada por el conocimiento y por las tecnologías de la información, pero especialmente necesita de educación, el caso colombiano, aquí hoy nos surge la búsqueda de soluciones para los interminables conflictos de todo tipo. Y para ello es importante indagar en los aspectos de la voluntad, las apreciaciones de los docentes, de los padres, de los grupos étnicos y de la sociedad en general. Es decir, nos educamos para ser asertivos a la hora de toma de decisiones, para poder entender que el conflicto es un elemento positivo que nos ayuda a crecer juntos, en comunidad, en aportar elementos sustanciales para la superación del conflicto. Pero para ello es necesario ser educados en voluntad. Y para ello se requiere profundizar en estos elementos de investigación, en estos antecedentes y empezar a generar teoría a partir de la realidad que encontramos en la literatura, en el estado de arte y en la construcción de ciudadanía que está bien presente en la construcción de academia. Presento las referencias bibliográficas y espero sus aportes y comentarios. Agradezco de manera muy especial eh, los aportes que hagan a esta presentación. Muchas gracias.